Imagina que la Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. Berlín está en ruinas, Alemania se ha rendido y millones de personas celebran el fin del conflicto más devastador que la humanidad haya conocido. Las calles de Europa se llenan de alegría, las familias sueñan con reconstruir sus vidas y el mundo parece estar entrando por fin en una nueva era de paz. Sin embargo, mientras la mayoría de la población celebra la victoria, en Londres se desarrolla una historia completamente diferente. En los despachos del gobierno británico, Winston Churchill observa con preocupación el nuevo equilibrio de poder que está surgiendo en Europa. La derrota de la Alemania nazi no ha eliminado todas las amenazas. De hecho, para Churchill, una nueva amenaza está creciendo rápidamente en el este del continente. Fue entonces cuando ordenó a sus generales estudiar un escenario que parecía imposible de imaginar. ¿Qué ocurriría si los aliados occidentales tuvieran que enfrentarse militarmente a la Unión Soviética? No dentro de unos años, no durante una futura crisis diplomática. Inmediatamente después de derrotar a Hitler. El proyecto recibió un nombre tan inquietante como apropiado: Operación Impensable. Durante décadas, los detalles de este plan permanecieron ocultos en archivos clasificados. Cuando finalmente fueron desvelados, revelaron que el mundo estuvo mucho más cerca de una nueva guerra global de lo que la mayoría de las personas jamás imaginó. Para comprender por qué surgió la Operación Impensable, primero, hay que entender cómo era el mundo en mayo de 1945. La Alemania nazi había sido derrotada y Europa intentaba recuperarse de 6 años de destrucción sin precedentes. Sin embargo, la alianza que había hecho posible esa victoria estaba empezando a mostrar profundas grietas. Durante la guerra, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética habían colaborado para derrotar a Hitler. Pero esa cooperación siempre había sido una alianza de conveniencia. Las diferencias ideológicas entre las democracias occidentales y el régimen comunista soviético nunca desaparecieron realmente. Mientras luchaban contra un enemigo común, esas diferencias quedaron en segundo plano. Una vez derrotada Alemania, volvieron a ocupar el centro de la escena. Churchill observaba con creciente preocupación cómo el Ejército Rojo avanzaba por Europa del Este. Millones de soldados soviéticos controlaban ya enormes territorios que habían sido liberados de la ocupación nazi. Sin embargo, lo que inquietaba al líder británico era que esos territorios parecían estar quedando bajo la influencia directa de Moscú. Países como Polonia, Rumanía, Hungría y Bulgaria comenzaban a ver cómo los soviéticos consolidaban su poder político. Para Stalin, aquello era una medida necesaria para proteger a la Unión Soviética de futuras invasiones. Para Churchill era el inicio de una expansión que podía alterar completamente el equilibrio europeo. Mientras gran parte del mundo veía el final de una guerra, Churchill empezaba a contemplar la posibilidad de la siguiente. El 22 de mayo de 1945, apenas unas semanas después de la rendición alemana, Churchill emitió una orden extraordinaria. Solicitó a sus principales estrategas militares que analizaran una cuestión muy concreta: si era posible imponer la voluntad de Estados Unidos y del Imperio Británico sobre la Unión Soviética mediante la fuerza militar. No se trataba de una reflexión teórica ni de un simple ejercicio académico. Churchill quería un análisis serio, detallado y realista sobre las posibilidades de una guerra contra los soviéticos. Los planificadores militares comenzaron inmediatamente a recopilar información sobre tropas disponibles, recursos logísticos, capacidades industriales y posibles escenarios de combate. Por primera vez, los antiguos aliados que acababan de derrotar juntos a la Alemania nazi estudiaban la posibilidad de enfrentarse entre sí en un conflicto directo. Lo que durante años había parecido impensable comenzaba a tomar forma sobre el papel. A medida que los analistas trabajaban en el proyecto, la magnitud de la tarea se hacía evidente. Una guerra contra la Unión Soviética no sería una operación limitada ni una demostración de fuerza. Sería un conflicto de enormes dimensiones que podría transformar por completo el futuro del continente europeo. Los primeros borradores de la Operación Impensable planteaban un escenario sorprendente.
La fecha propuesta para el inicio de las hostilidades era el 1 de julio de 1945, es decir, menos de 2 meses después de la rendición oficial de Alemania. La idea consistía en lanzar una ofensiva masiva liderada principalmente por fuerzas británicas y estadounidenses. El objetivo era obligar a la Unión Soviética a modificar su política en Europa del Este y garantizar una situación más favorable para Occidente, especialmente en Polonia. Sin embargo, uno de los aspectos más sorprendentes del plan era la posibilidad de utilizar tropas alemanas. Miles de soldados de la Wehrmacht acababan de ser derrotados y desarmados, pero algunos estrategas consideraban que podrían ser reorganizados para combatir nuevamente, esta vez contra los soviéticos. La simple idea resultaba extraordinaria. Soldados que habían luchado contra los aliados durante años podrían convertirse temporalmente en sus compañeros de armas. Aunque la propuesta nunca llegó a materializarse, demuestra hasta qué punto algunos líderes occidentales consideraban seria la amenaza soviética. Sobre el papel, el plan parecía viable, pero cuando comenzaron los cálculos detallados, aparecieron problemas mucho más graves. Los estrategas británicos pronto llegaron a una conclusión preocupante. El principal obstáculo para cualquier ofensiva era el Ejército Rojo. En 1945, la Unión Soviética disponía de la fuerza terrestre más poderosa del planeta. Millones de soldados soviéticos se encontraban desplegados en Europa. Además de su enorme número, contaban con una experiencia de combate extraordinaria. Habían derrotado a la maquinaria militar alemana tras años de enfrentamientos brutales y habían demostrado una capacidad impresionante para resistir pérdidas masivas sin perder su capacidad operativa. Los análisis mostraban que cualquier ataque occidental tendría que enfrentarse a fuerzas muy superiores en determinadas regiones. Incluso si las primeras ofensivas obtenían algunos éxitos, no existían garantías de que esos avances pudieran mantenerse a largo plazo. Los expertos comenzaron a advertir que la Unión Soviética podía responder con una contraofensiva de enorme magnitud. En algunos escenarios, los soviéticos podrían avanzar profundamente en Europa Occidental antes de que los aliados consiguieran detenerlos. Lo que inicialmente parecía una operación ofensiva empezó a parecer una apuesta extremadamente arriesgada. Conforme avanzaban los estudios, las conclusiones se volvieron cada vez más pesimistas. Los analistas militares advirtieron que una guerra contra la Unión Soviética probablemente no terminaría en cuestión de semanas o meses. Podría convertirse en un conflicto prolongado de desgaste que afectaría a todo el continente. Europa acababa de salir de una guerra devastadora. Sus infraestructuras estaban destruidas, millones de personas habían perdido sus hogares y las economías nacionales estaban exhaustas. Una nueva guerra significaría prolongar el sufrimiento de una población que apenas comenzaba a recuperarse. Además, las previsiones de bajas eran enormes. Los planificadores comprendieron que el coste humano de una nueva guerra podía alcanzar cifras difíciles de imaginar, incluso después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Cada nuevo informe hacía que la operación impensable pareciera menos una estrategia viable y más una receta para una catástrofe global. Finalmente, los resultados de los análisis fueron claros. Las probabilidades de éxito eran demasiado bajas y los riesgos demasiado elevados. Los responsables militares concluyeron que las posibilidades de obtener una victoria rápida eran mínimas. A todo esto se sumaba otro problema fundamental. Estados Unidos seguía centrado en la guerra contra Japón. Aunque Alemania había sido derrotada, el conflicto en el Pacífico continuaba y requería enormes cantidades de recursos, tropas y planificación estratégica. Tampoco existía un apoyo político real para iniciar una nueva guerra. Después de años de sacrificios, resultaba prácticamente imposible convencer a las poblaciones occidentales de que debían enfrentarse inmediatamente a un nuevo enemigo. Ante esta realidad, la operación impensable fue archivada. Nunca pasó de la fase de planificación y jamás se convirtió en una operación militar real. Aunque el plan nunca se ejecutó, su existencia revelaba una realidad profunda. La alianza entre Occidente y la Unión Soviética estaba llegando a su fin. La confianza mutua prácticamente había desaparecido y las diferencias políticas eran cada vez más evidentes.
Los desacuerdos sobre el futuro de Europa Oriental, la influencia soviética y el equilibrio de poder mundial hacían cada vez más difícil cualquier cooperación duradera. Ambos bloques comenzaban a verse como posibles adversarios en lugar de aliados. Muchos historiadores consideran que la Operación Impensable representa uno de los primeros indicios claros de la Guerra Fría. Aunque nunca hubo una guerra directa entre las grandes potencias, la rivalidad entre ambos bloques marcaría la política internacional durante casi medio siglo. La confrontación que Churchill temía no llegó a producirse en los campos de batalla europeos, pero sí se manifestó a través del espionaje, las crisis diplomáticas, la carrera armamentística y la amenaza constante de una guerra nuclear. Resulta difícil imaginarlo hoy. Mientras millones de personas celebraban el final de la Segunda Guerra Mundial, algunos de los líderes más poderosos del planeta ya estaban considerando la posibilidad de iniciar otra. La Operación Impensable nunca abandonó los despachos militares. Sin embargo, su mera existencia demuestra hasta qué punto la paz de 1945 era mucho más frágil de lo que parecía. El mundo se encontraba en una encrucijada histórica, y pequeñas decisiones podían haber cambiado radicalmente el rumbo del siglo XX. Si determinadas circunstancias hubieran sido diferentes, si algunos cálculos hubieran resultado más favorables, o si ciertos líderes hubieran tomado otras decisiones, la historia moderna podría haber seguido un camino completamente distinto. Y quizá la Tercera Guerra Mundial habría comenzado incluso antes de que las heridas de la Segunda hubieran tenido tiempo de cicatrizar.